El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Este programa se emite gracias al apoyo de Psicosalud y Transformación, una institución dedicada al tratamiento de los trastornos mentales y específicamente de las conductas adictivas en la ciudad de Cartago, a la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Red Estigma, la Asociación Colombiana de Patología Dual, ASODual, de la OLPRAT, que es la Oficina Latinoamericana para Tratamiento, Investigación y Prevención de las Conductas Adictivas. Es un programa que se está emitiendo de manera ininterrumpida hace 7 años. Y siempre hemos contado con el apoyo de Andrés Villegas, quien está detrás de cámaras, a quienes se le hace un reconocimiento y un saludo muy especial. Pero ese saludo especial a las personas que siempre nos han estado acompañando. Ya se están conectando y hay muchas personas que se conectan. Siempre les pido antes de iniciar el programa que si ustedes tienen algún comentario, quieren hacer algún aporte, en la segunda sección del programa siempre lo dedicamos a hablar acerca de los comentarios que ustedes tienen. Antes de comenzar el programa, el pedido que siempre hago, y en eso sí voy a ser insistente en hacer una petición a nuestro Creador, que nos haga entender a los seres humanos en todo el mundo que el proceso de la evolución como especie es un proceso colectivo.
que en este proceso evolutivo no cabe bajo ninguna circunstancia el egoísmo, el individualismo. Podemos avanzar, podemos seguir siendo una especie exitosa en la medida en que seamos fraternos, en la medida en que haya colaboración, en la medida en que haya preocupación por las personas que están en situación de vulnerabilidad, en la medida en que cesen tantos conflictos, tantas guerras, como está sucediendo con nuestros hermanos de Rusia y de Ucrania, que cuántas muertes no se han producido, pero también cuántos desplazamientos. Según la Organización de Naciones Unidas, 8 millones de ucranianos han salido de su territorio, llevando consigo mucho dolor, mucho sufrimiento. La guerra que está ahora declarada entre las hermanas naciones de Israel, Palestina y además Irán y todas las otras naciones que se han ido vinculando, que cesen todos esos conflictos. Pero también le pido al Creador para que acá en nuestro hermoso país, en Colombia, haya paz, haya solidaridad y haya justicia social y preocupación por las personas más vulnerables. Ese es el pedido que siempre le hago a nuestro Creador. Colombia es un país muy hermoso y entre todos podemos sacar adelante este bello proyecto de país. Bueno, y así sea. El universo de las emociones. ¿Cómo gestionarlas para el desarrollo integral del ser? Este programa del día de hoy es un programa muy lindo, es muy bonito y está dedicado a el 5º Festival Internacional de Emoción y Espíritu, que va a comenzar en el día de mañana. Vamos a estar viernes y sábado. Ya algunas personas se han comunicado conmigo y me preguntan acerca de los costos, en fin, acerca de todo esto vamos a hablar acerca de este programa y de este festival, que sin duda alguna es uno de los hitos, considero yo, más importantes, porque es un llamado al ser humano para que reflexione acerca de su interioridad, acerca de sus emociones y acerca de su dimensión espiritual. Y para eso tengo invitados muy especiales en el programa del día de hoy. Los que crearon este festival de emoción y espíritu. Desde la ciudad de Pereira comenzamos con Claudia Esperanza Castaño Montoya. Claudia es ex servidora pública, es columnista y hace parte del equipo de emoción y espíritu. Con Claudia nos conocemos ya hace bastantes años. Hemos estado trajinando en esto de la reflexión sobre el ser y tenemos una amistad muy bonita que hemos construido a lo largo de los años. Claudia, te doy los agradecimientos por aceptar la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Un abrazo. Igualmente un abrazo para ti, para Orlando y para todas las personas que se conectan a tu programa. Las gracias más bien de aquí para allá porque ha sido una construcción en Papi, equipo donde llévale tú a has sesión manos libres. Están muy colgados allá en el armario. Llévale los dos. Dile que se ponga uno. que este ejercicio de emoción y espíritu es fundamental, como tú dices, para poder buscar la forma de que seamos conscientes de todo lo que nos rodea y en esa medida de todo lo que podemos aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestra posibilidad de servir para gestionarnos como de una manera más asertiva con nosotros mismos. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. También desde Pereira nos acompaña Orlando Parra. José Orlando Parra Gómez es consultor del sector público, es columnista y es fundador de Emoción y Espíritu. Igual que con CC, con Orlando nos une una amistad de muchísimos años y yo puedo decir que en ellos encuentro unos hermanos espirituales, no unos hermanos en el camino. Orlando, gracias por aceptar la invitación a participar
en nuestro programa. Bienvenido y un abrazo. Bueno, pero lo que usted no ha dicho, doctor Uriel, es que el otro fundador de Emoción Espíritu es usted. A ver, hay que decir esa parte también, porque imagínense. No, muchas gracias por la invitación y bueno, a ver, vamos a ver cómo nos sale el programa hoy. No, va a salir hermosísimo, porque mira, les cuento que hay una cantidad de personas que están conectadas y se están conectando. Como siempre les digo, por favor nos indican desde qué ciudad del país nos están siguiendo o desde qué país hermano, porque se conectan de diferentes países. Y recuerden, inquietudes, comentarios en un tema que es tan amplio y que tiene tanto que ver con el ser humano. Quinto Festival Internacional Emoción y Espíritu. Entonces vamos a comenzar nosotros a hablar acerca de estas palabras para dar inicio al programa. Y CC, comencemos. ¿Qué es emoción? Bueno, a medida que avanza este proceso dinámico del desarrollo del ser humano, digamos que el concepto de emoción cada vez se ve más complejo de identificar el tema. Pero en líneas generales, la emoción es una respuesta a estímulos internos y externos que involucran el cerebro y que involucra el cuerpo. Y en esas respuestas, digamos que hay identificado tres dimensiones importantes. Una dimensión biológica, porque finalmente son unas reacciones químicas que esta maravillosa máquina que nos pone en este plano terrenal generan y que impactan el cuerpo, y que generan el cerebro y el cuerpo y que impactan el sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando digo esto, un ejemplo es una emoción, digamos, como el miedo, hace que el sistema nervioso autónomo, como respirar, uno sienta que se altera de una u otra manera, o el ritmo cardíaco se altera, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva biológica, se ha estado haciendo unas investigaciones del origen y la expresión de esas reacciones frente a esos estímulos internos y externos. Tiene otra dimensión, que es la dimensión psicológica, porque resulta que nosotros damos respuesta a esos estímulos desde la estructura que hemos construido según nuestros entornos. Y es una respuesta muy personalizada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una misma situación puede generar un mismo estímulo puede generar una reacción mía que sea diferente a una reacción de otra persona. ¿Por qué? Porque hay unas construcciones muy particulares que envuelven esa forma como yo doy respuesta a esos estímulos. Y es social porque esas emociones me permiten a mí comunicarme e interactuar con los demás. Entonces, en un sentido muy sencillo, vuelvo a las primeras frases que digo que es una respuesta a unos estímulos externos e internos y que involucran el cuerpo y la mente. Otra forma de abordar lo que es la emoción, es decir, que la emoción es, según el significado que da origen a la palabra, es un movimiento, entonces es energía en movimiento. Y lo que quiere decir, ya los que científicamente han estudiado el cuerpo humano, su conformación, ir a las partes más mínimas de lo que es un átomo, pues eso implica que nosotros somos energía y que esa
respuesta a esos estímulos, pues son precisamente una energía que se expresa de diferentes maneras. Entonces, tocando un poquito lo que posiblemente ahorita se vaya a abordar, la forma como yo expreso frente a esa o reacciono frente a los estímulos implica un movimiento de todo esta máquina superior que no conocemos, y ese movimiento hace que yo ponga el foco de atención en ciertas formas como yo reacciono a esos estímulos. Entonces, las emociones son eso, o sea, las emociones es una parte esencial de mi experiencia de vida y que determina la forma como yo en un momento determinado interactúo con ese exterior. Y hay un elemento fundamental que es los estímulos internos. Y esos estímulos internos a veces se conjugan con elementos claves para poder identificarme como el ser que soy. Por ejemplo, un pensamiento puede ser un estímulo externo y puede ser un estímulo interno. Y ese pensamiento que juega un papel importante en la forma como mi cuerpo reacciona, en un momento determinado puede jugarme una mala pasada y generar precisamente una reacción que puede generar consecuencias más complejas de las que en un momento determinado pudiera buscar yo. Entonces, en general, eso es de una manera mucho más, digamos, simple lo que es la complejidad de las emociones. Uri. Muy bien, CC. Te voy a decir pues CC porque es como coloquialmente y cariñosamente nos llamamos nosotros pues en esta amistad. El tema de la emoción, nosotros en los diferentes congresos que hemos tenido, lo hemos desarrollado desde las diferentes ópticas, ¿no? Es una experiencia que está presente en nuestro actuar. De hecho, en uno de los festivales, creo que fue en el cuarto festival, editamos una revista y en ella hablaba acerca del concepto del desarrollo del ser humano teniendo en cuenta una discusión que se ha presentado. Ahí está, ahí nos la está mostrando en esta revista. Hay un artículo en el cual hago una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo primero, cierto? Lo primero es el pensamiento o lo primero es la emoción. Primero pensamos y después sentimos, o primero sentimos y después pensamos. Mire esta inquietud que aparentemente es tan sencilla, pero que tiene toda una serie de fundamentación desde el punto de vista psicológico. Un colega psiquiatra que se especializa mucho en la parte de la psicopatología, tiene un libro dedicado precisamente a eso. Pero en la revista que nos acaba de mostrar Orlando, el planteamiento que yo hago es que primero sentimos, ¿cierto? Y en la medida en que nos vamos desarrollando, nosotros comenzamos a hacer una construcción del pensamiento que es algo mucho más complejo. Pero ¿qué es lo que se ha encontrado? Bueno, y después de eso, primero la emoción, después el pensamiento y después la conciencia, ¿no? Ok, pero ¿qué es lo que se ha encontrado como uno de los grandes dificultades que tenemos nosotros, los seres humanos, en nuestro proceso de socialización? La incapacidad que tienen muchas personas para expresar sus emociones. Y hay un libro que todos ustedes creo que conocen. Goleman fue uno de los que Goleman comenzó
a indagar y a investigar acerca de la gran importancia que tiene la emocionalidad en la construcción de un ser humano pleno. El otro tema grande que nosotros tocamos en los festivales, Orlando, y te toca el tema ahí que es también un tema muy sensible, tiene que ver con el concepto de la espiritualidad. Bueno, ¿qué entendemos nosotros por espíritu o qué entendemos nosotros por espiritualidad? Les voy a leer otra cosa que aparece en una de las revistas. Esta es una de las revistas que publicamos. Estas revistas llegaron como al número 13. Le pedí a Andrés que por favor nos comparta un enlace donde aparecen estas revistas y otra serie de publicaciones. Y en esta revista, que es una revista de empresarios, le voy a hacer un homenaje a una persona que ha sido muy importante en los procesos de emoción y espíritu, que hoy en día está en unos temas empresariales bastante complejos, que es el doctor Giovanni Meza. A Giovanni Meza en esa revista le preguntábamos que qué es el espíritu. Y él se reía. Eso se lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube está el video donde está esta respuesta. Entonces respondía Giovanni Meza: la esencia de lo que hoy somos como personas. ¿Qué es espíritu? La esencia de lo que somos como personas. Soy creyente que hay una energía superior, que nosotros no somos solo este cuerpo, se toca el brazo, que palpamos como sólido. No es sólido porque este está hecho de millones, billones, trillones de átomos. Y cuando se van a estudiar los átomos, resulta que el 99,9% infinito es espacio vacío. Entonces este cuerpo se identifica como sólido porque mi sistema nervioso lo identifica como sólido. Pero en realidad somos energía. Estoy convencido que es una energía que trasciende, que desconocemos mucho acerca de este proceso interno, de qué ocurre con esta energía, pero que es la esencia que a diario nos moviliza hacia la emoción, hacia la acción de tantas cosas. Es la esencia que nos permite tener interés por continuar viviendo. Eso es la espiritualidad. Y luego apareció otra pregunta. Le preguntaban a Giovanni Meza: ¿cómo se relaciona la emoción con el espíritu? Y él volvía y se reía y decía: hay una correlación como muy de doble línea, bidireccional. El espíritu nos genera este propósito de estar constantemente para nosotros, o para muchos, o para mí especialmente, motivados a saber cómo mejorar cada día, cómo aprender a poder, de hecho, ayudar más. Eso se refleja en lo que emocionalmente somos, y a su vez esas emociones van retroalimentando ese ciclo. Es un homenaje pues que le hacemos a Giovanni, que es uno de los, también de los fundadores de estos ejercicios y que hace parte de los ejercicios de la revista. Esa es una buena definición de lo que es el espíritu. Algo incomprendido, para ponerlo en términos sencillos. Sí, siempre hay una discusión, y yo creo que ese concepto de espiritualidad lo podemos mirar desde diferentes ópticas. En mi ejercicio como psiquiatra, como profesional, siempre me ha interesado indagar acerca de estos temas, y de hecho yo me considero como un buscador espiritual. A lo largo de mi vida ya tengo muchos años de estar en la práctica, pero una práctica continua de herramientas que nos permiten a nosotros los seres humanos tener como contacto con esa dimensión en la cual muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la parte de la ciencia, pues allí no se tiene en cuenta, o simplemente se considera de que el espíritu o el concepto de la espiritualidad no puede ser indagado desde el punto de vista de la ciencia. Y si es posible, cada vez es más frecuente que haya un diálogo, ¿no?, entre la ciencia y la espiritualidad, que nosotros podamos dialogar con la formación que tengamos desde el punto de vista de la ciencia, seamos neurocientíficos, investigadores, en fin, pero que nosotros esencialmente somos seres humanos, y a través de ciertas prácticas, yo soy yogi, a través de ciertas prácticas nosotros podemos tener acceso a esta dimensión que muchas veces a través de palabras, como decía ahí Giovanni, no pueden ser captadas, sino fundamentalmente a través de la vivencia,
a través de la experiencia, ¿no? Muy bien. Pero hay otro concepto, Orlando, que me gustaría que habláramos acerca de eso, ¿no? Acerca de el universo de las emociones. Se han escrito muchos, ¿no? Se han escrito muchos libros, sobre todo en España se trabaja mucho. Nosotros dedicamos uno de los festivales, creo que fue el tercer festival Emoción y Espíritu, nos dedicamos a eso, ¿no? Y nos acompañaron algunos investigadores de España para hablar acerca de ese concepto. Y nosotros le hemos colocado el nombre universo de las emociones, porque realmente es un universo, ¿no? Entonces hablemos un poco acerca de eso, del universo de las emociones, Orlando. En el Twitter Emoción y Spirit sin la U, o sea, tiene esa cualidad, y es que no cabía completamente en esa época. No sé si X hoy en día lo deja hacer. Aparece un resumen de uno de los libros que está diciendo Uriel, que se llama El universo de las emociones. En ese resumen aparecen muchas reflexiones. Por ejemplo, se plantea que la emoción es más fuerte que la razón, que es una de las cosas más complejas de entender, porque la gente no entiende por qué a veces la razón va por un lado y la emoción va por otro lado. Pues simplemente son cosas que pasan. Muestra cómo el enfado, en el enfado no controlamos nuestras emociones y nos pueden jugar una mala pasada. Muestra cómo hay tres respuestas emocionales. Una que es la neurofisiológica, otra que es la psicofisiológica, que por ejemplo tiene que ver con la sudoración, la taquicardia, etc. Y esas respuestas nos hacen llegar al momento como tal de la emoción. El libro trae muchas reflexiones. Por ejemplo, una que me pareció muy curiosa es la que plantea que hay 23 músculos que rodean los labios. Y esos 23 músculos que rodean los labios están conectados directamente con el cerebro. Por eso la expresión emocional es entrenable, aprendible, regulable y formable. Bueno, en general son unas cosas, me parece supremamente importante que se pudieran leer este libro. Plantea la relación entre un acontecimiento, la forma en que nosotros valoramos un acontecimiento, la forma en que esa valoración nos lleva a una respuesta neurofisiológica, una respuesta cognitiva, una respuesta comportamental, y cómo nos vamos predisponiendo a la acción. Cómo eso va marcando las personalidades. Entonces la gente dice, es que es una persona alegre, cariñosa, amable. Es que depende mucho de cómo está respondiendo la persona a ese tipo de emociones. O dices, es una persona ansiosa, triste, malgeniada, iracunda, también tiene que ver con eso. Entonces, definimos y nos definen por la emoción que más exteriorizamos. Eso vale la pena que interioricemos eso. Nos definen a partir de la forma en que nosotros exteriorizamos una emoción. Por ejemplo, uno diría que Uriel es una persona en general ¿cómo decirlo? Muy amable, muy sensible. Uno podría decir que Claudia Esperanza es una persona muy espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está viendo desde afuera, desde el punto de vista de esa constelación de las emociones. Las grandes familias o galaxias emocionales, como para dar respuesta concreta a lo que preguntó Uriel, son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el amor, la felicidad. Voy a repetir. Miedo, ira, tristeza, alegría, amor, felicidad. Y al lado de ellas hay unas muy grandes también que son la vergüenza, la sorpresa, el asco y la ansiedad. Pero en esencia, desde el punto de vista digamos que de los estudiosos de estos temas, se podría resumir en esas grandes galaxias emocionales, así lo determina también Punset, y es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el amor y la felicidad. Ahí pues viene toda una discusión sobre que si la emoción es positiva, negativa. Alguna gente maneja el tema de los semáforos emocionales, que hay unas emociones en rojo, otras emociones en verde, otras emociones en amarillo, pero digamos que esa sería la introducción para que Uriel amplíe el concepto.
Uriel o Claudia Esperanza, no sé. Orlando, y la vida psíquica del ser humano, sin duda alguna, está moldeada, está teñida, digamos así, por las reacciones emocionales, como muy bien lo decía CC al comienzo. La emoción está presente en cada uno de los actos que nosotros realizamos. Y es una forma de comunicarnos, es una forma de relacionarnos con el mundo. Ahora, lo que se ha encontrado en múltiples estudios y lo que se ha encontrado en ciertas psicopatologías, en ciertos trastornos, es que la persona, digamos así, ese contenido emocional que es parte de nuestra condición como seres humanos, nos hemos enfrentado a dificultades, nos hemos enfrentado a problemas. Por eso el libro que les mostré de Daniel Goleman habla acerca de la inteligencia emocional, para decir lo siguiente: la inteligencia, el razonamiento, tiene que estar conectado con el emoción. Y en la medida en que nosotros podemos regular esa emocionalidad, y se han hecho muchos estudios, nosotros podemos ser mucho más exitosos, pues desde el punto de vista personal, en la medida en que alcanzamos la armonía, en la medida en que alcanzamos el bienestar, también en las interacciones, en las relaciones con los otros. Nosotros vemos, por ejemplo, que fulano de tal, no, ese es el alma de la fiesta, ese es el alma de la reunión, porque es una persona abierta, amplia. Esta otra persona no, él hace parte del comité de aplausos, ¿cierto? Porque no expresa, no dice, ¿cierto? Está reprimido, digamos, en esa parte de su emocionalidad. Entonces, me gustaría, CC, que habláramos un poquito acerca de la importancia de que nosotros podamos gestionar, porque es parte del título, gestionar las emociones. ¿Y para qué sirve eso? Estoy utilizando ya un término muy allá del Caribe. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nosotros vamos a regular, vamos a modular nuestra expresión emocional? Bueno, Uri, hay una cosa con la que quiero comenzar y es que estoy totalmente de acuerdo en que lo que tú dices de que uno primero siente y luego piensa. ¿Y por qué me he llegado hasta ese punto? Porque cuando uno nace, uno no tiene en ese momento desarrollado esa función mental, pero uno sí tiene desarrollado todo el cuerpo expresando eh, todo lo que siente. Entonces, tengo hambre o tengo frío, lloro porque no puedo hablar, o sea, no me puedo comunicar de otra manera. Me tocan con las manos frías, grito, me enojo, demostrando que eso no me gusta. Llega un rostro amable y juega conmigo, entonces sonrío, me río y demuestro desde los pies a la cabeza, demuestro con todo mi ser que estoy feliz porque ese momento me expande, me hace sentir bien. Y tomo también algo que decía Orlando y es que hay unas emociones primarias y unas secundarias, y esas primarias son las que estoy usando cuando uno nace, porque son las que me permiten comunicarme con este entorno donde yo llegué. Entonces, el miedo, entonces tomo el miedo, que es una de las emociones que más digamos, se tramita a través de nuestro cuerpo, porque puede ser en un momento determinado un mecanismo de sobrevivencia, que esas son las emociones primarias, un mecanismo de sobrevivencia, pero que me puede impulsar ese miedo a hacer algo mucho mejor o me puede paralizar. Entonces, ahí es donde entra a jugar un papel importante lo que
es gestión de las emociones. De que sí se pueden gestionar, sí se pueden gestionar. Y sí se pueden gestionar porque necesariamente es importante regularlas. Ahora, porque dicen que en algunos conceptos hablan de gestionar la emoción, es controlar la emoción. Y por mi experiencia, pienso que no es el camino, no es el control, porque yo en el control lo que hago es reprimir. Entonces hay un universo de formas de cómo gestionar esas emociones. Entonces podemos hacer unos pasitos básicos, pero que finalmente existen, o sea, mi experiencia me ha llevado a unas premisas importantes en la gestión, que no crean ni siquiera lo que les estoy diciendo, o sea, ni siquiera eso, porque ese camino lo construye uno mismo haciendo el ejercicio de gestionarse a sí mismo. Entonces, el camino mío puede ser que sea digamos, una experiencia que demuestra que se puede, pero puede ser que ese camino no es el que a otra persona le sirva. Y segundo, que hay que integrarlos, entonces no es controlar, sino integrar el todo. Entonces, la primera parte, teniendo en cuenta esos dos postulados, es identificar la emoción. Y para identificarla, necesariamente yo tengo que habitar este cuerpo. Y nosotros hemos dejado de lado habitar el cuerpo. Y el cuerpo nos da información que el cerebro no nos da. El cuerpo nos permite identificar lo que, vuelvo y digo, el cerebro todavía no ha sido, no ha tenido la posibilidad de procesar. Entonces, importante cuando se presenta un estímulo que me lleva a una reacción, identificar cuando esa reacción se presenta, qué está pasando en mi cuerpo. Desde el dedo gordo de, de los pies, porque tienen unas terminales nerviosas importantes que no logra, que nos, o sea, vuelvo a la integralidad, estamos separados, entonces mi mente está separada del resto del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo miedo, algunas personas sienten nudos en el estómago, les sudan las manos, la respiración se acorta, pero no solamente pasa eso, los músculos también se contraen. Puede ser que yo tenga una punzada en un órgano vital que como no habito el cuerpo, entonces no me doy cuenta. Y si esa punzada sigue presentándose reiteradamente en ese órgano vital o secundario, ahí se genera entonces las enfermedades. Entonces es importante identificar a través de nuestro cuerpo esa reacción, cómo se expresa en mi cuerpo, o sea, cómo lo sostengo. Acuérdense que cuando empecé decía que son unas reacciones del cuerpo y la mente frente a estímulos externos. Ahora, aceptarlas, no controlarlas. Aceptarlas y no juzgarlas. Aquí juega un papel importante dos cosas. La primera, que ya la mencioné, que es la integrarlo todo. Nosotros somos todo. Nosotros no somos ni buenos ni malos, somos todo. Ni negros ni grises, somos todo. Ni bien ni mal, no, estamos integrados. Entonces, en esa integralidad, cuando yo acepto la emoción, debo aceptar que esas emociones primarias
algunas me contraen y otras me expanden. Y que algunas que me contraen me sirven para impulsarme a una nueva emoción que me pueda, a una nueva situación que me pueda expandir. Y para poder hacer ese ejercicio de habitarme el cuerpo, he generado resistencias, que ese es el segundo elemento de esta parte de aceptarla. He generado resistencias para poder habitarme el cuerpo. ¿Por qué? Un ejemplo chiquitico es que cuando yo estaba niña, cualquier persona expresaba algo a través del llanto y entonces lo primero que le decían a uno, no llore porque no puede llorar, no se ve bien que llore, no es la forma de comunicarse, y resulta que sí es la forma de comunicarse. Entonces, ¿yo qué hice? El llanto cogí y lo ahogué y lo rechazo. Y mucha gente le molesta que otro llore, pero no es por el otro, es porque él a sí mismo se rechaza en el llanto, rechaza esa emoción. Y también nos dijeron que el llanto era malo y que siempre la felicidad era o la alegría era buena. Entonces, ni uno ni el otro. O sea, ambos son complementarios y hacen parte de esa integralidad. Entonces, aceptarla y habitarme para poder identificarla, quitando de lado resistencias que la mente como un mecanismo de defensa no permite que uno entre e identifique. Y eso implica un tercer paso que es el significado de esa emoción, que más o menos se ha tocado con relación al miedo o al llanto, que es un mecanismo de defensa o que una emoción me puede, el significado es expandirme o contraerme. Y que ese significado, esa respuesta a esos estímulos es un aprendizaje que yo tengo interno y que solamente lo puedo ver en la medida en que yo me interiorice a buscar el significado de esa emoción. Entonces, ahí viene lo que otros hablan de que son los traumas. Entonces, yo tengo un trauma que me lleva siempre a responder de la misma manera. Entonces, ahorita Orlando dice, nos identifican. Muchas veces socialmente eso era uno de los componentes de la emoción. Socialmente, en la forma como nos comunicamos, entonces nos identificamos según las emociones que generalmente nosotros echamos mano para poder reaccionar. Y viene el otro paso que es la regulación de esa respuesta. Pero esa regulación no es tampoco control. Esa regulación es elegir. O sea, hacer una pausa y para eso vienen una cantidad de herramientas, el mindfulness, la respiración, meditar, o sea, todos son herramientas, todas son válidas, la oración, escuchar música que me aparte, tomar distancia un poco de esa situación para poder regresar de una manera más calmada e identificar qué es lo que está pasando con mi cuerpo y cómo puedo hacerlo de otra manera. Y poder expresarlas conscientemente. O sea, Uriel también habló de que hablar de emoción y espíritu son elementos fundamentales para ser conscientes del momento que uno vive, estar aquí en este momento y poder expresar de una manera consciente. O sea, yo me puedo enojar siendo consciente. Ser consciente no quiere decir que yo voy a dejar de enojarme. Ser consciente no quiere decir que yo voy a dejar de llorar. Ser consciente no quiere decir que yo voy a dejar de tener miedo. Ser consciente es que yo tengo esas reacciones, que puedo modularlas, que puedo utilizarlas para
para un objetivo específico, o que puedo moverme como yo tengo la decisión de llorar, pero también tengo la decisión de reír. Solo que en nuestra cultura lo que hicimos fue reproducir siempre las emociones que nos contraen, porque en la medida en que nos fueron criando, siempre contraímos las emociones para poder encajar en lo que el entorno nos ofrecía. Pero yo puedo elegir emociones que me expanden. ¿Qué me expande? La emoción que más expande es el amor, ojo, pero no el amor transaccional. Es esa sensación que no tiene palabras y que me potencia y que yo sé que todas las personas hayan en un momento determinado sentido por algo o por alguien, sin que sea una transacción. Y hacerle espacio a esas otras emociones, o sea, en la medida en que yo me interiorizo, identifico esas reacciones, puedo empezar a hacer pausa y darle espacio. Yo puedo estar enojada por un hecho, pero yo puedo también tomar la decisión, listo, este hecho, si yo lo miro así me enoja, pero me puede servir para lo otro, entonces yo me puedo expandir, perdón. Entonces, esa es el camino, lo define uno, es sí o sí a través de conocerse a sí mismo. No existe una fórmula mágica y no hay una sola herramienta que lo contenga todo. Hoy me puede servir respirar, pero mañana me puede servir escuchar música. Entonces, en este ejercicio es lo más importante es interiorícese a sí mismo, solamente deténgase y siéntase. Desde ahí empieza el camino precisamente a conocerse tanto en lo emocional como en lo espiritual. Uri. Este es un tema fundamental, no es un tema clave. Y yo creo que la manera, cuando se habla del concepto de inteligencia emocional, es saber expresar las emociones en el contexto adecuado. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo soy sincero. Si yo pienso algo y siento algo, tan de una vez lo digo. Eso no es inteligencia emocional, eso es ignorancia emocional. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podemos olvidar que somos seres gregarios, que somos seres de relación. Entonces ese es el extremo, ¿cierto? De la persona que es impulsiva y que expresa y que dice y que pelea con el compañero, con la persona que jerárquicamente está en una posición superior, en fin, porque tiene ese concepto que es errado. Y el otro concepto es reprimirla, es que se está uno recibiendo estímulos que van en contra de la dignidad del ser humano y nosotros los reprimimos. Esto que acabamos de hacer nosotros en esta primera parte y nos hemos extendido casi en todo el programa es apenas algo que vamos a recibir en el día de mañana, viernes, en el 5º Festival Internacional de Emoción y Espíritu y el sábado. Andrés, me gustaría que colocaras el primer flyer que te envié. Es correcto. Mire, esta es una invitación muy cordial. Festival Internacional Emoción y Espíritu 2024. Es el 5º. El día viernes 15 y el sábado 16. Algunas personas me han preguntado, ¿cuánto vale? Yo no me he inscrito. No, es gratuito. La idea es que nosotros nos podamos conectar. Aquí está la dirección de Emoción y Espíritu, que vamos a ver el viernes y que vamos a ver el sábado en la segunda parte. Vamos a hablar acerca de esto porque ya para terminar el programa vamos a hablar acerca de las actividades que tenemos el día de mañana 15 y el sábado 16. Pero antes de hacer un corte, hay muchas personas que se han conectado. También vamos a resolver algunas inquietudes de una manera muy concreta que ya están acá. Quiero dar un saludo muy especial a Julián Castaño Montoya. Un abrazo, nuestro presidente de la OLPRAT ONG, una de las entidades patrocinadoras. Miren quién está por acá, nuestra amiga Cecilia Shuar Barú, desde Córdoba, Argentina. Un abrazo, Cecilia.
Marino Ruiz, repelonero, pero que está en este momento en Bogotá. Un abrazo, mi querido paisano. Adriana Ortiz, Ana Milena Navarrete desde Manizales, siempre nos acompaña. Adriana Ortiz, aquí está una gran amiga, Blanca Inés Arellano, escritora, defensora de las causas de la mujer. Ubilda Escobar está desde Barranquilla, mi hermanita, un abrazo. Diana Ocampo, hemos tenido la oportunidad de entrevistarla acá. Diana, un gran abrazo, mis oraciones porque siempre estés bien. Ana Felisa Ropero Prada, Eduardo Miranda, colega psiquiatra, hipnólogo desde la ciudad de Bogotá, un abrazo. Deyanira Sarú desde Medellín. Dairi Soto desde Barranquilla, Carlos Humberto Bedoya, Diana Rivera desde Guaduas, Cundinamarca, un abrazo. Luis Capó desde Cuba, un abrazo para ese país hermano. Jenny Andrea Luz Guarnizo, Alba Marina Pavalló desde Barranquilla, Elena Rodríguez Gómez desde Barranquilla, Luis Tulcán, Klaus, Pamela Slivy. Un abrazo, Pamela, qué bien. Mónica Bonadíez desde Barranquilla, Patricia Hernández, Priscila Castillo, Gloria Leda, Pilar Ayala Guarnizo, Virgelina Agudelo, hola Virgelina, un abrazo. Luz María Vega, Moni Torrenegras desde Barranquilla, Paula Acosta, Rosa Mesa, Elles, Udina Escobar desde Barranquilla, mi hermanita, María Rita Jiménez Varela desde Cuba, un gran abrazo. Javier Rivera, Marlene de Orozco, Diana Beatriz, Leonard Arroyo desde Cartagena, integrante pues de la Junta Directiva de la Red Internacional para la Reducción del Estigma, Adriana Obando y Miladis Vega. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Continuamos con nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El universo de las emociones, cómo gestionarlas para el desarrollo integral del ser. Invitados especiales desde Pereira, Claudia Esperanza Castaño Montoya y José Orlando Parra Gómez, también desde Pereira. Bueno, en la segunda parte de este programa vamos a hablar acerca de algunos comentarios que nos han hecho. Vamos a hablar de una manera muy concreta sobre ellos. Marino Ruiz, desde Bogotá, nos dice lo siguiente: somos seres biológicos, emocionales y también espirituales. Estos tres aspectos están integrados, correlacionados. En lo biológico, estamos influidos por toda la bioquímica del sistema nervioso que influye en las emociones, con las hormonas, los neurotransmisores, dopamina, cortisol. La parte espiritual, yo digo que se siente cuando la mente canaliza razonablemente, sublimando toda esa energía hacia una conciencia superior. Eso es lo que yo digo. Bueno, gracias por tu comentario, Marino. Lo que tú dices, pues sin duda alguna, es en gran parte lo que nosotros hemos dicho, entendiendo, Claudia hablaba mucho acerca de las emociones que habitan el cuerpo. Sin duda alguna, la emocionalidad tiene mucho que ver con nuestra parte biológica, por supuesto, y nosotros vamos avanzando. El artículo que les comentamos, después viene el desarrollo, digamos, de todo este proceso cognitivo que nos permite a nosotros ser seres gregarios, y finalmente
viene este proceso del desarrollo de la conciencia, ¿no? Y dentro del desarrollo de la conciencia ahí entra la parte de la espiritualidad y todos estos aspectos. Bueno, Orlando, ¿quieres decir algo al respecto? No, yo lo que creo es que ya no demoran en irse en la audiencia, entonces sería bueno leer la programación, ¿o qué hacemos, doctor Uriel? Usted nos manda. No, tranquilo, que aquí podemos pedirle a las personas, ellos son muy amables con nosotros y a veces les pedimos 5 minutos y esto, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente. Por eso vamos a hacerlo de una manera muy puntual y realmente los comentarios son 2 o 3 más. Entonces, bueno, CC, si quieres decir algo con respecto a lo que nos dijo Marino, y le dejamos a Orlando algo que nos plantea Ana Milena. Así, cortico, sí, cortico. Importante lo que él escribió, además, porque como les comentaba, el concepto de emoción ha ido buscando su origen y buscando la forma porque esta maravillosa máquina no la conocemos. Todas esas reacciones químicas hacen que la ciencia esté cada vez ahondando más en el proceso de conocer las emociones. Entonces él menciona términos como neurotransmisores, dopamina, serotonina, todo ese tipo de reacciones y de funciones del organismo y son claves para entender la emoción. Okay. Entonces, importante lo que él dice. Ana Milena Navarrete nos dice, Orlando, el concepto de inteligencia emocional debería incluirse en los programas educativos. En España se está haciendo, ¿no? Y aquí en Colombia creo que hay algunos, ¿qué información tienes tú? En algunas instituciones se está incluyendo esa parte y nosotros en los programas, en los festivales, insistimos mucho en la importancia de eso, ¿no? Que haga parte del pensum. El problema es que estamos bastante quedados, sí. La experiencia internacional que conocemos, inclusive en el canal de YouTube nuestro aparece la experiencia de Canarias, España. En Canarias, hace ya unos, yo diría que 5, 6, 7 años, dentro del pensum educativo de la gente de Canarias está el tema de la inteligencia emocional. Acá todavía sigue siendo una cosa muy voluntaria, voy de la autonomía de cada colegio, pero sí, indudablemente es... en mis clases, a veces yo les decía a mis muchachos que en el mundo que les tocó, más que la inteligencia racional y más que la capacidad de la famosa inteligencia en la que vivimos nuestra generación, es la inteligencia emocional la que define todo. Usted puede ser muy brillante, pero si no tiene un mínimo de inteligencia emocional, difícilmente avanza profesionalmente. Vamos a ver cuánto avanzamos. Listo, Luis Capó nos dice allá desde Cuba, un abrazo. Me gustaría que me envíen, Orlando, por si los puedes colocar ahí, que me envíen los títulos de los 2 libros a los que han hecho referencia. Me imagino que es el de Punset, ¿no? Ya que lo dijeron, pero no lo escuché. Bueno, Leonard Arroyo, excelente la disertación sobre el tema realizado por los invitados de esta noche. Felicidades y muchas gracias. Bueno. Mientras vas colocando ahí en el chat, por favor, Orlando, vamos, Andrés, a pasar la segunda diapositiva. Esa es la primera, ¿no? La invitación al festival. La segunda diapositiva es los temas que vamos a tocar el día viernes, mañana. Por favor, CC, háblanos del día viernes. No, el anterior, Andrés, por favor, el viernes. Andrés, eso, exactamente, gracias. Adelante, CC. Adelante, CC. Tienes que abrir el micrófono. Hola. Eso. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, el día de mañana, ya estoy acá. Empezamos a las 2 de la tarde. Una cosa importante, estos ejercicios de emoción y espíritu no tienen ningún costo. Lo importante es el lugar de encuentro y es a través de youtube.com, emoción y espíritu y todas las redes sociales de los ponentes. Eso es algo importante. Lo segundo es que arrancamos mañana
y cada conversatorio tiene un espacio de 1 hora máximo. Y en ese conversatorio se busca precisamente interactuar con las personas que se conecten. De 2 a 3 vamos a trabajar conciencia del miedo y conciencia del amor con Claudia Aristizábal por Colombia. De 4 a 5, diálogos desde el alma. Hola Cecilia, con Cecilia Schwartz de Argentina. Se le ha ido la voz a CC. Ahora sí me escuchas. Sí, sí, sí. ¿En qué parte no me escucharon? No, Todas. ya hablaste de 4 a 5. Ya hablaste de 4 a 5. Listo, de 5 a 6, ir y volver de la muerte, relatos experienciales con algunos actores que estamos, que se atreven a contar ese hilo o esa línea delgada entre haber vivido como la experiencia de la muerte y haber regresado de ella. Y de 6 a 7, la inmersión en el infinito por Pío García en Colombia. Ese es el trabajo de mañana. Perfecto. Bueno, Andrés, pasa a la siguiente, por favor, y adelante, Orlando, la del sábado. Bueno, el sábado tiene un leve ajuste. Creo que le mandaron a Andrés por WhatsApp el ajuste. A ver, yo lo busco aquí también, lo puedo encontrar. El sábado está partido en mañana y tarde. En la mañana, de 8 a 9 de la mañana, es comunicación intuitiva con animales, de Isabela Guzmán de Gómez. Muy interesante. 9 a 10 de la mañana, Crecer desde lo espiritual, que es ya un viejo conocido de este programa, que es Alfredo Steir de Chile, que en esta ocasión se va a comunicar desde Italia. 10 a 11 de la mañana, Abordaje del dolor, su humanización, por Patricia Cecilia Di Marco, de Argentina. 11 a 12 de la mañana, En tu cuerpo están las respuestas, por Sandra Lorena López, una amiga nuestra de Manizales que se integra a estos ejercicios de emoción y espíritu. Y en la tarde vamos a tener 3 sesiones, de 12 a 1, Cómo sanar traumas, por la doctora Lidia Tovar, de Colombia. De 1 a 2 de la tarde, Gestión emocional del estrés, ya el solo nombre es un nombre tentador, de María Rodríguez desde México. Y de 2 a 3 de la tarde, también un nombre muy interesante de la conferencia, Lúdicas para la espiritualidad, con la doctora Isadora Zúñiga de Colombia. Ahí terminaríamos el escenario y, lógicamente, quienes estén conectados a esa hora, pues nos acompañarán en un breve balance de lo que es este regreso a los festivales. Muy bien. Les reiteramos, la participación en el festival es gratuito. Ustedes se pueden conectar y vamos a disfrutar mucho, ¿no? Vamos a disfrutar mucho este 5º Festival Emoción y Espíritu. Vamos a hacer un corte y volvemos para despedir nuestro programa. Un cordial saludo. El ser humano se ve sometido permanentemente a situaciones que le generan tensión y estrés, especialmente la situación que estamos viviendo de incertidumbre. Este libro, Cuida tu salud mental, es una respuesta para que de manera práctica las personas desarrollen su potencial interior. Lo puedes conseguir a través de las redes sociales, la página web www.urielescobar.com.co y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Hemos llegado al final de nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. El universo de las emociones, cómo gestionarlas para el desarrollo integral del ser. Invitación para que mañana nos acompañen
al 5º Festival Internacional de Emoción y Espíritu. Ya hemos hablado acerca de cuál es la temática que vamos a desarrollar en estos 2 días. Lo vamos a disfrutar muchísimo, como ha sido en los 4 festivales previos. Quiero darle los agradecimientos a Claudia Esperanza Castaño, desde Pereira, fundadora y parte del equipo de Emoción y Espíritu. Gracias por estar, gracias por existir. CC, un abrazo. Un cordial saludo y un agradecimiento también a Orlando Parra, consultor y también fundador de Emoción y Espíritu. Hermano, un abrazo. Bien, y a todos ustedes, nos vemos mañana viernes y el sábado, pero también el próximo jueves, Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental, de 8 a 9. Que estén todos muy bien, feliz noche, hasta luego.